En el episodio de hoy, directos oyentes, voy a abordar el problema de las múltiples distribuciones de Linux. Y en este episodio todavía voy a considerar, a relatar mi propia experiencia, pero este aspecto, este componente de mi exposición, digamos, de autobiografía electrónica, va a ir perdiendo espacio y presencia en lo que queda de esta serie de episodios. En el de hoy ya es disminuido con relación a episodios precedentes, y en episodios posteriores, aunque en alguna ocasión reaparecerá esa experiencia personal, pero van a prevalecer consideraciones generales que, por supuesto, en mi caso están mediadas por mi propia percepción, por mi propia mirada, la cual a su vez debe lo que debe a mi experiencia, a mi trayectoria de usuario, pero no dejan de ser en su gran mayoría consideraciones que no tematizan para nada mi propia vivencia, ni ningún relato de lo que yo he vivido o de lo que yo he hecho. Esto ha sido la introducción en lo que llevamos de la serie. Todavía hoy, como digo, tendrá un peso significativo, pero después irá quedando un tanto en la sombra o marginalmente. Bueno, me ocupo hoy de las distribuciones de Linux, porque es sabido que de entre todos los sistemas operativos para computadores, macro, micro, mini o domésticos, el Linux se caracteriza por ser aquel sistema operativo que tiene mayor variedad, tiene una cibervariedad considerable, lo cual le reprochan, luego voy a considerar ese argumento, le reprochan sus adversarios o enemigos, diciendo que es inadmisible, o en todo caso un gravísimo inconveniente, un sistema operativo tan variado, tan plural, tan internamente diverso, ofrecido en ese abanico tan amplio de distribuciones, algunas de las cuales tienen señas de identidad muy acentuadas y difieren bastante de, al menos aparentemente, difieren bastante de otras distribuciones, y que esto hace que verdaderamente, como alternativa a sistemas operativos muy unificados, muy homogéneos, sin diversidad interna, bueno, pues el Linux sufra un hándicap, una discapacidad, una imperfección o un poder disminuido justamente por su diversidad. Yo opino todo lo contrario, pero eso ya lo voy a discutir a lo largo del episodio. Empiezo contando, como el hilo conductor hasta ahora ha sido y en parte todavía sigue siendo la autobiografía electrónica, empiezo recordando lo que ya dije en pasados episodios, y es que al tener que actualizar mi hardware entre diciembre de 2023, o sea, hace ahora un año, y abril de 2024, o en ese arco del invierno y la primavera de 2024, al tener que actualizarlo, ese hardware, pues evidentemente tuve que instalar, ya contaré, el calvario que fue el uso del Windows, los 3 aparatos que compré, las 3 cajitas, las 3 nanocomputadoras, venían con Windows 11. Fue un suplicio para mí el Windows 11. Intenté, ya que venía, intenté ver qué podía hacer con un sistema operativo para mí exótico, ajeno, contrario a mi modo de trabajar, mucho más aún si tienen ustedes en cuenta que yo usaba el Linux con Slackware, principalísimamente en modo texto y no gráfico, con lo cual pues el paso a ese sistema de ventanas gráfico en el cual no se puede dar ni un paso sin pasar por los iconos, el entorno gráfico, el ratón, que yo aborrezco, bueno, pues dije, bueno, voy a ver qué puedo hacer. Fue tal desastre, tal calamidad, tal catástrofe y una experiencia tan amarga, tan decepcionante, que bueno, al final tuve que borrar en las 3 máquinas el Windows e instalar Linux. Y claro, pues yo, ni corto ni perezoso, voy a instalar mi Linux, o sea, Slackware. Y ya les conté que Slackware se instalaba bien, pero luego no arrancaba.
Y ya les conté que ahora sé por qué, ahora podría, si tuviera que hacerlo ahora, podría instalar Slackware y que arrancara, pero no lo voy a hacer, porque ya tengo Lubuntu, me he acostumbrado ya al Lubuntu, le he cogido el tino, el tranquillo, como se dice vulgarmente, eh, mm, tengo todo muy costumbrizado, muy personalizado, me va muy bien, realizo mis 23 tareas con Lubuntu perfectamente, y por tanto no voy ahora, por nostalgia, por añoranza, por morriña, a volver al Slackware, que, para el cual siento únicamente gratitud, satisfacción por lo mucho que me ha sido utilísimo a lo largo de un cuarto de siglo, pero la vida cambia y hoy pues tengo otra distribución. Para los que sigan con la distribución Slackware, yo los felicito, creo que hacen bien, es una magnífica distribución, mm, pero yo ahora pues he optado por esta otra. Bueno, como digo, tuve ese problema no de instalar, sino de arrancar, y entonces me volví hacia otras distribuciones. ¿Cuántas? Bueno, sea en ese momento, entre diciembre del 23 y abril del 24, sea en momentos anteriores, yo he contado, si cuento bien, 22 distribuciones que yo he ensayado, y una de ellas marginalmente usado. Esa es el Fedora que usé en un portátil pequeñito, Ultrabook, que tuve entre el año 14 y el año 17. De nuevo, lo había comprado con Windows, fue una catástrofe. Windows no sé si 7 u 8, el que se llevara entonces, fue catastrófico, fue horrible, fracasé completamente en el intento de usar Windows, estuve 9 días para al final tener que renunciar. Ya me pasó lo mismo, instalé Slackware, la instalación fue bien, pero luego no pude arrancar. Entonces me volví ensayé muchísimas distribuciones, y aquella con la que tuve éxito finalmente fue Fedora, y por tanto, marginalmente, durante 3 años, he sido también usuario de Fedora. Pero nunca me he sentido como me sentía con el Slackware en mi casa. Me sentía de visita con el Fedora. Nunca llegué a internalizar verdaderamente, a manejarlo. Nunca me llegó a gustar. Pero vamos, servía dentro de unos límites, también debidos seguramente a la limitación del hardware. Ese Ultrabook era de una potencia limitada y posiblemente tareas que se pueden realizar bien en un PC de sobremesa, en el Ultrabook, chocaba con limitaciones de hardware. Bueno, por lo que sea, yo no llegué nunca a estar del todo a gusto con Fedora. Pero con todo, entre Ubuntu, que uso ahora en una variante, Slackware, que he usado durante un cuarto de siglo, la única tercera distribución que yo he usado, lo que se dice usar, es Fedora. Pero intentar, instalar, ver, probar, pues sí, yo podría mencionar a Slackware, Knoppix, Fedora, Debian, Mandrake, Mandriva, Manjaro, Mageia, Mint, Max Linux, Arch Linux, Endeavor Linux, SUSE Linux, Salix, Slacks, Proxmox, que intenté usar en el nano PC que destiné a NAS doméstico, Kali, para lo mismo, Ubuntu Server y Alpine. Bueno, no, estos últimos 4 no logré, no me hice con ellos. Los instalé, arrancaba, pero no me hice con ellos y me resultaban difíciles de manejar, y finalmente los reemplacé por Kubuntu y por Lubuntu. Intenté también Xubuntu, pero finalmente preferí Lubuntu, y en uno de ellos el Kubuntu. Bueno, o sea, han sido 22. ¿Qué diferencias hay? En la medida en que mi experiencia me permite valorar las diferencias y las semejanzas entre las diversas distribuciones. La mayor diferencia es el desktop, el escritorio. Hay que ver que una de las astucias que han desarrollado los impulsores, los productores de las distribuciones de Linux orientadas al modo gráfico, es emular a Windows. Presentar un entorno gráfico para el usuario que le resultara muy familiar si venía de Windows,
amigable, si es que el Windows es amigable, para mí no, pero bueno, para quienes lo consideran, y que parecido por un sistema de iconos, todo muy similar, muy gráfico, muy ratonero, pero a la vez más bonito, puesto que Windows se preciaba de presentarnos esos escritorios con imágenes preciosas. Recuerdo el Windows, creo que fue el XP o el Millennium, ya no recuerdo, que fue el primero que presentó un prado verde con un monte o cerro en el fondo, y luego vinieron otros entornos más bonitos, más imágenes más atractivas. Bueno, pues las distribuciones de Linux han seguido por ese camino, pero yo no quiero trivializar esa diferencia limitándola a una diferencia de imagen, aunque considero que hay una verdadera emulación entre las distribuciones de Linux para ver cuál presenta una imagen más bonita, más atractiva. Algunas distribuciones, en vez de presentar imágenes bonitas, nos presentan imágenes deslumbrantes, impresionantes o extrañas, rocambolescas, eh, eh, psicodélicas, si puedo llamarlas así. Bueno, es otro modo de manejar el gráfico, con un entorno extraño, de claroscuro, bueno. Pero la mayoría sí quieren presentar imágenes bonitas. Ahora, yo reconozco que no se limita a esto. Hay también diferencias en cómo se organizan los iconos, cómo se organizan las carpetas, cómo se usan el ratón en combinación con teclas para hacer ciertas tareas. Y, por supuesto, también una gama de aplicaciones. Por ejemplo, el entorno GNOME lleva aparejadas unas aplicaciones consustanciales que instala el entorno KDE, lleva aparejadas otras, algunas de las cuales eran malas, como el famoso navegador Conqueror. Yo creo que se han desechado. Otras son buenas, por ejemplo, el emulador de terminal Console, para mí es el mejor de los emuladores de terminal. Lo que pasa es que hoy, cuando instalamos una distribución, hasta donde llega mi experiencia, podemos instalar también, por nuestra propia iniciativa, desde luego, las aplicaciones propias de otro entorno gráfico. Por ejemplo, yo tengo instalado el Console, un emulador de terminal anejo al KDE, aunque yo no tengo el entorno gráfico KDE. Uso el Glavels para hacer láminas, carátulas, etcétera, que es una aplicación aneja al entorno gráfico GNOME, pero de nuevo, yo no tengo instalado el entorno gráfico GNOME, de manera que se han ido compatibilizando de suerte que las aplicaciones que eran anejas, que eran apéndices de un determinado entorno gráfico, las podemos utilizar en otro entorno gráfico diferente. Bueno, esta es una diferencia. Hay diferencia luego en el gestor de ventanas. Los diferentes entornos gráficos van asociados a diferentes gestores de ventanas, lo cual indica diferentes maneras de simultanear varios escritorios o abrir varias ventanas dentro de un escritorio. Yo no lo hago, yo tengo 12 escritorios abiertos simultáneamente y en la medida de lo posible corro todas las aplicaciones en ventana completa. No puedo hacerlo, por ejemplo, con el GIMP, que es el programa de edición de gráficos, de fotos, es el Photoshop de Linux, si puedo decirlo así, y muy potente, mejor de lo que tiene. No tiene muy buena fama, pero yo pienso que es muy potente. Lo que pasa es que no está bien documentado. Y entonces, no es fácil. A mí no me resulta fácil de manejar, la verdad, no me desenvuelvo bien. Bueno, pues el GIMP abre varias ventanas de los instrumentos. Bueno, el propio LibreOffice también nos abre ventanas complementarias con los estilos. Pero en la medida de lo posible, cuando yo abro, por ejemplo, el LibreOffice, para él todo un escritorio. Cuando abro el GIMP, para él todo un escritorio. No lo abro en una ventana, que a su vez luego tuviera subventanas. Pero hay quien prefiere otro modo de trabajo. Bueno, cada cual es perfectamente libre y para eso está Linux, para ofrecernos esa amplísima gama de modos de configurar, de actuar, de manejar el computador, de manejar las aplicaciones, según los gustos, las preferencias, las costumbres, la mentalidad de cada usuario. Bueno, pues entre las diversas distribuciones existen esas diferencias. Pero cuando no nos contentamos con el entorno gráfico, sino que vamos al terminal y queremos
ejecutar órdenes desde el terminal, compilar aplicaciones, como yo lo he vuelto a hacer ahora con el Ubuntu. Algunas aplicaciones las he compilado, no me venía el código fuente y lo he compilado muy bien. Hombre, cuando digo muy bien no quiere decir que haya sido siempre coser y cantar, que haya salido a la primera, pero bueno, se me ha dado muy bien configurar los programas, configurar las diversas aplicaciones. Bueno, pues al llegar al entorno texto, al CLI, a la línea de órdenes o de comandos, como se dice en Spanglish, yo me he dado cuenta de que las diversas distribuciones de Linux son iguales en un 80 u 85%. O sea que esas diferencias tan marcadas, tan señaladas, tan ostensibles, aparentemente, en realidad son superficiales en su mayor parte, o accesorias. Porque ya he dicho, incluso en la gama de aplicaciones. Bueno, pero el usuario puede instalar las aplicaciones que quiera, aunque sean propias de otro entorno gráfico que el de su distribución. Por lo demás, la sintaxis, la organización, todo es muy similar. Ahora hay excepciones. Yo he dicho esto, pero hay, por ejemplo, Alpine y Proxmox. Son dos distribuciones pensadas para servidores, para pequeños servidores. No digo que sean las distribuciones que instalan los grandes servidores. No lo sé. No sé qué distribuciones instalan los grandes servidores. Pero estas aplicaciones en particular están destinadas a servidores. Y son muy diferentes. Yo no las considero, aunque se suelan llamar distribuciones de Linux, yo no las considero tales. En el caso de Alpine, creo que eso es obvio por una razón, y yo creo que Proxmox le pasa lo mismo, y es que no utiliza las utilidades GNU, o sea, no es un sistema GNU Linux. Y si bien yo no soy tan, no sé si decir fanático, la palabra es muy fuerte, pero en fin, tan extremadamente adepto de la terminología GNU Linux, que haya que decir siempre GNU Linux y no Linux a secas, pero desde luego considero que el sistema operativo Linux no está constituido, no tiene como única seña de identidad el kernel Linux, porque si así fuera, pues también sería Linux el Android, sería Linux el Chrome OS de Google, y no es así. No, son sistemas operativos muy diferentes. Yo, que soy usuario de Android desde hace 12 años por mis tabletas y mis móviles, pero sé que la experiencia como usuario de Android es radicalmente diferente, que la manera de funcionar del Android es enormemente distinta de la del Linux. De manera que el núcleo será esencialmente idéntico, con algunas variantes, el kernel, pero el sistema operativo no. Porque el Linux es Unix y el Android no es Unix. El Chrome OS yo no, como sistema operativo no lo he usado, pero hasta donde puedo opinar, que es quizás con poco fundamento, tampoco es Unix, ni se parece al Unix, por tanto no es Linux. Pero las demás distribuciones, pues sí, yo diría eso, que en un como mínimo 80% son idénticas, porque tienen el kernel, por supuesto, cada distribución recompila el kernel y agrega ciertos módulos, ciertos parámetros. El kernel que yo tengo ahora con Ubuntu no es exactamente igual que el que alguno de ustedes puede tener con Arch Linux, o con Linux Mint, o con Red Hat, por ejemplo. Pero también hemos de reconocer todos que las diferencias son marginales, que nuestro kernel es sustancialmente el mismo, con diferencias que tienden a ser más bien accidentales. La gama de aplicaciones es diferente, pero no hay que olvidar que el Linux nos permite desechar aplicaciones que vienen con nuestro sistema operativo. Yo he desechado unas cuantas. Por ejemplo, el Firefox, el navegador que viene por defecto, a mí no me gusta. Hace ya muchos años que me decepcionó, no funcionaba bien, o por lo menos yo no lo sabía hacer funcionar bien y lo descarté. Yo tengo otros. Esos otros me los he instalado yo,
pero los puede instalar cualquier usuario de Red Hat, Arch Linux, Fedora, Linux Mint, Debian, o cualquier otra distribución de Linux. De manera que como el Linux nos otorga esa enorme libertad de instalar aplicaciones, pues evidentemente eso disminuye considerabilísimamente las diferencias entre las distribuciones. Una cosa es la distribución tal como viene, o sea, lo que queda instalado en nuestro PC cuando recién instalamos la distribución, y luego otra cosa es la distribución tal como la usamos. El Ubuntu, tal como yo lo uso hoy, no es el Ubuntu que me instaló la llave USB con la cual lo arranqué e instalé, configuré la partición de mi dispositivo de almacenamiento interno. Iba a decir disco duro, pero ahora no es disco duro, es NVMe, Non-Volatile Memory Extended. Es otro dispositivo de almacenamiento más rápido y eficaz que el disco. Luego yo he agregado un dispositivo interno secundario, que es un disco interno SSD. Tengo los dos para alternar entre ellos. Bueno, de esto de agregar otro dispositivo voy a hablar enseguida, a propósito del Windows. Y ese sistema operativo, según quedó instalado inicialmente, es una cosa, y lo que tengo ahora en la máquina es otra. Porque el LibreOffice sí me vino, pero el GIMP dudo que viniera. Por ejemplo, las aplicaciones que yo uso, el Atril, el Ocular, el GIMP, el WIMP, el VirtualBox, el MC, el Dosemu, otra serie de aplicaciones para manejar PDFs desde la línea de órdenes, para producir, configurar, editar, modificar, combinar PDFs, o sobre el calendario, la fecha, bueno, una serie de aplicaciones menores. Todo eso me lo he instalado yo, pero lo puede instalar cualquiera que tenga cualquier distribución de Linux. Los que, como el Ubuntu es de la rama Debian, a mí muchas veces me ha sido fácil porque me he bajado el paquete Debian y ese es muy fácil de instalar en Ubuntu o en cualquier sabor de Ubuntu. Los que sean de otra rama, de la rama Red Hat o de la rama Arch Linux, tendrán que buscar otros paquetes, pero siempre pueden bajarse la fuente y compilarla. Eso ya es un poquito más difícil, puede no siempre resultar factible, depende de la veteranía, de cuánta destreza haya adquirido uno en el manejo de esos instrumentos, de su habilidad, de la suerte también. A veces sale mejor y a veces peor. Pero bueno, al principio todo eso está abierto, de manera que mi modo de trabajar con Ubuntu, en definitiva, para la mayor parte de lo que yo hago, podría ser seguramente factible desde luego yo creo que con cualquiera de Debian, pero posiblemente con Arch Linux y con Fedora, Red Hat y sus derivados. Bueno, ahora el tercer punto de mi exposición de hoy se refiere a por qué dentro de Ubuntu, lo que genéricamente podemos llamar Ubuntu, yo he optado por el Lubuntu. Ya he dicho que en la maquinita que uso como nube doméstica tengo otra variante que es Kubuntu. Eso ha sido un accidente, la he dejado así, funciona bien y no voy a cambiar. Pero en las dos máquinas que tengo para trabajar en dos lugares de la casa, alternativamente, aunque hay uno que es mi lugar habitual, yo he instalado Lubuntu. ¿Por qué Lubuntu? Bueno, el Ubuntu es producido por una empresa radicada en el Reino Unido, aunque a ciertos efectos está en la isla de Manx, que es una dependencia insular del Reino Unido con particularidades fiscales, y es, como todo el mundo sabe, el patrón es un millonario y filántropo surafricano, un empresario, pero esto algunos se lo reprochan, ya hablaré de eso en otro episodio. Bueno, pues Canonical tiene como producto principal lo que llama Ubuntu. Ubuntu, ustedes saben, es una palabra de las lenguas aborígenes de el África meridional,
En realidad parece que del lenguas prebantúes, que significa algo así como convivencia, espíritu colectivo, anhelo de compartir, es una idea de compartir, vivir juntos, comunidad, bueno, más o menos ese tipo de ideas. Y ese Ubuntu, que es, digamos, lo preferido, viene con el entorno gráfico GNOME. Como yo conocía el entorno gráfico GNOME por Fedora, por mis años de uso de Fedora, y no me gustaba el entorno gráfico GNOME, nunca me sentí muy a gusto, ¿vale? Pues busqué alternativa en lo que yo conocía, y como digo, Canonical ofrece ocho alternativas, ofrece una principal que llama Ubuntu y que yo llamo Gubuntu porque justamente lleva ese entorno GNOME. Y las otras 7 son Kubuntu, cuyo entorno gráfico es el KDE, de ahí la K, Xubuntu, que lleva el entorno gráfico XFCE, Lubuntu, que es la que yo uso, que lleva el entorno gráfico LXQT, y luego ya para no multiplicar las consonantes prefijadas, tenemos el Ubuntu Boogie, el Ubuntu Killing, el Ubuntu Studio, el Ubuntu Mate. Bueno, creo que esas son las 8. Y luego hay, esas están auspiciadas, todas ellas, por la casa Canonical. Pero luego hay 29 distribuciones derivadas que no vienen auspiciadas, no las ofrece Canonical, pero que han derivado de Ubuntu, entre ellas por lo menos 2 españolas, que yo sepa, quizá más, que son Guadalinux y Liurex. En un momento dado en España, diversas administraciones públicas, locales o regionales, fueron, por razones ideológicas o de economía, adoptaron para sus administraciones versiones de Linux derivadas de Ubuntu. Eso fue una moda que estuvo parecía que iba a cundir, pero que finalmente no prevaleció, porque se enfrentó a diversos motivos, unos de interés, otros de inclinación, otros de costumbre, e incluso de resistencia de los propios usuarios, que a escondidas ponían en las propias máquinas de los centros de trabajo Windows, de manera que las propias administraciones. Luego también hubo un cambio con el turno de partidos de la llamada democracia. Bueno, pues basta que cambie el partido en el municipio o en la región para llevar la contraria al anterior, no en lo esencial, que todos hacen exactamente lo mismo, pero en lo accidental, de tal manera que si el partido A en el gobierno en Sevilla ha querido instalar Linux, cuando por el turno de partidos viene B, la política esencial es exactamente la misma, pero como en algo hay que distinguirse, pues va a poner fin a esa experiencia Linux y va a volver al Windows. O al revés, las turnas podrían ser iguales si fuera al revés. Bien, por eso quizá hay otras distribuciones derivadas de Ubuntu en España, no lo conozco. Realmente, como digo, en un momento dado parecía que eso iba en auge, pero finalmente no ha sido así, en absoluto. Mientras que en otros países, por ejemplo en Suiza, parece que sí, últimamente hay un giro, hay un viraje hacia el uso del Linux, precisamente en las administraciones públicas, por lo menos las de la Confederación, no digo las de los cantones. Mi motivo para escoger Ubuntu es que tiene el entorno gráfico más sencillo, menos sobrecargado, más simple. Y justamente yo atribuyo a esa sencillez las ventajas que enumeraba en el episodio anterior: su funcionalidad, su rapidez, su economía, justamente porque no dedica recursos a presentarnos entornos gráficos despampanantes, deslumbrantes, apabullantes, sino un entorno muy sencillito que yo hago todavía muchísimo más sencillo, porque la única imagen del escritorio la quito, configuro el escritorio con el color, nada más que color, pongo además un color oscuro y configuro además para que no haya iconos, queden invisibilizados, con lo cual la máquina no tiene que dedicar ningún recurso a ofrecernos visualizaciones,
Y eso permite que pueda consagrar sus recursos a las aplicaciones que yo uso con eficacia, con rapidez, con economía. Algunos dicen el Ubuntu es un Ubuntu para pobres o para máquinas viejas. Bueno, la mía no es vieja, la he comprado en abril de este año. Tan pobre no será porque tiene 18, es pequeñita, desde luego, es una maquinita muy pequeñita, es una cajita, pero tiene 16 gigas de RAM. Bueno, eso, las máquinas que tuve en el pasado, la más potente fue de 8 gigas de RAM, o sea que tiene el doble. Bueno, no creo que sea una máquina tan pobrecita, ni mucho menos, pero cuando he mirado con una de las aplicaciones qué cantidad de recursos están siendo utilizados y cuando he visto que la cantidad de recursos utilizada es pequeñísima, o sea que queda sin utilizar un margen enorme, podría hacer muchísimas más cosas de las que hago con la máquina. Y quienes hagan tareas que sean más exigentes en los recursos, por ejemplo, por ediciones de gráficos o por el uso intensivo del procesamiento de texto en modo gráfico, con el LibreOffice o con otros programas similares, bueno, pues sin duda gastarán más recursos de los que yo gasto, pero me parece que le van a sobrar. O sea, el Ubuntu presenta esa ventaja. Y finalmente, las aplicaciones propias del Ubuntu Gnome, del Xubuntu, del Kubuntu, yo las tengo si quiero. Por todo ello, para mí, el Ubuntu es la mejor de todas. Instalé también y ensayé Xubuntu, porque yo cuando hice todas estas instalaciones no conocía ni siquiera la existencia de Ubuntu. Por ello pasé por otros sabores de Ubuntu. Instalé Xubuntu porque yo conocía el entorno XFCE por Slackware, lo había usado en Slackware. Igual que instalé Kubuntu porque el KDE también lo conocía por Slackware. Y luego conocí Ubuntu y lo instalé y me quedé con Ubuntu porque era mejor, era más manejable, las hotkeys o teclas calientes eran muy configurables, el gestor de ventanas se adaptaba muy bien, de nuevo con teclas calientes. A mí no me cuesta ningún esfuerzo memorizar 10, 15, 20, 25 teclas calientes, hotkeys, y usar así el entorno, pasar de un entorno gráfico a otro, de un escritorio a otro y manejar los diversos programas. De manera que esas fueron las razones que me llevaron a Ubuntu. Paso ahora a otro tema, que es el del número de distribuciones. Hay un sitio, una página web que se llama DistroWatch y que enumera 958 distribuciones. Y hay quien se lleva las manos a la cabeza y dice, bueno, que 1 millar de distribuciones, pero bueno, ¿quién puede orientarse en 1 millar de distribuciones? Bueno, en realidad, aunque son 1 millar, la propia página nos aclara que de ellas están activas 274. Ahora, cuando decimos que están activas 274, eso no se puede tomar al pie de la letra. ¿Por qué? Porque las que están activas hoy pueden no estar activas el mes que viene. No, o sea, alguna de las que está hoy activas puede dejar de estarlo y va a estarlo, si no el mes que viene, el año que viene. Y en cambio, cada día nacen, o cada año nacen nuevas distribuciones, porque el Linux es software, lo que se llama software libre, y quien quiera puede lanzar su distribución. La mayoría no van a tener eco ni repercusión, a lo mejor van a quedar en un círculo más o menos restringido de conocidos, amigos, allegados, pero el que tenga suerte o el que se inscriba en una red de conocidos o logre publicitar mejor o su aportación, bueno, pues puede tener éxito y incorporarse. Aunque hoy es más difícil, claro. Está el mercado muy copado y abrirse un hueco es sumamente difícil. Pero bueno, el elenco de distribuciones activas es evolutivo. Están oficialmente clausuradas 637, o sea que existen, están disponibles para el que quiera, pero no se renuevan, ya no se van a actualizar. Y 47 distribuciones están calificadas por esa página DistroWatch como durmientes. Es decir, que la última actualización data de algún tiempo atrás, 1, 2, 3 años, 4, lo que sea, no están clausuradas, pero no se sabe, es dudoso si van a reactivarse o no.
Porque claro, las hay también, como la propia Slackware, que está anunciada, se mantiene, tiene actualizaciones, pero en versiones beta. Las actualizaciones que se presentan como versiones utilizables productivamente y no a título de prueba, pues están bastante espaciadas. Pueden estar espaciadas por 2, 3 años, quizá más incluso. Bueno, pues las hay, como digo, que se actualizan, por ejemplo, el Ubuntu cada 6 meses, pero otras con mayor o menor periodicidad. Y hay también distribuciones como Arch Linux que son de actualización permanente. O sea, lo que rolling distribution, que se llama. O sea, constantemente, no hay que esperar a una actualización, sino que cada día el usuario se comunica y puede reactivar cuando sale una nueva versión de Linux, del kernel, lo puede instalar o de cualquier otra aplicación. Por eso esa distribución Arch Linux y sus derivadas son muy propias para usuarios calificables como nerds, o sea, como expertos, como muy aficionados a la informática y muy empeñados en tener las aplicaciones y los programas al día, al último que ha salido. Bueno, yo pienso que yo, en mi caso, no siento esa necesidad y dudo que la mayoría de los usuarios de Linux sintamos esa necesidad. A veces, yo sí he sido, a veces en el pasado, he caído un poco en esa tentación, en ese vicio. Por ejemplo, cuando usaba el SendMail para el correo electrónico, pues yo quería tener la última versión que hubiera salido del SendMail y compilarla yo mismo y tener siempre lo último, tenerla al día. Era un prurito. Como digo, eso es un poco un vicio. Hoy no lo tengo, es un afán, es una gana de tener lo último. Bueno, pues quien disfrute haciéndolo está muy bien, pero yo personalmente hoy, para mis necesidades, pues he renunciado a semejante inclinación o costumbre. Paso a otro problema ahora que es muy discutido, y es el de si hay demasiadas distribuciones. Es un problema que en el ámbito de la controversia entre partidarios y adversarios de Linux se maneja muy a menudo. E incluso es quizá la mayor objeción que se suele presentar los no usuarios de Linux, los amigos de otros sistemas operativos, presentan diversas objeciones. La más socorrida es que es difícil, lo cual es absurdo. Sencillamente es un argumento basado en la ignorancia en quien no ha ensayado las distribuciones modernas de Linux gráficas, para quien se limite al uso del icono, de picar en el icono y puede abrir el LibreOffice, que se parece muchísimo al Office de Microsoft. Puede abrir el GIMP, que no digo que se parezca al Photoshop, pero que sirve para lo mismo. Para quien no sea un profesional de la fotografía, le sirve para lo mismo. El Linux de hoy, para quien se limite a eso, a lo socorrido, a lo usual, a los programas de entorno gráfico, a los gestores de ficheros en modo gráfico, es fácil. Desde luego, para mí, en mi experiencia, muchísimo más fácil que el Windows. De manera que ese argumento lo está repetido hasta la saciedad, pero es un prejuicio, es un latiguillo inmotivado. Bueno, y la segunda gran objeción es que hay demasiadas aplicaciones. Bueno, demasiadas distribuciones. ¿Cuántas debería haber? Quizá debería haber una sola. Y hay algunos Linuxitas que, por partidarios que sean de nuestro sistema operativo Linux, se hacen la mea culpa de considerar que en efecto es un pecado nuestro el presentarnos con demasiadas distribuciones y consideran que por lo menos debería haber una que fuera la oficial. Esta es la distribución Linux. Y luego, supletoriamente, podría haber todas las que se quisiera, pero debería haber un Linux oficial. Primero, ¿oficial de quién? Porque nadie es dueño de Linux. Canonical será dueño de Ubuntu y sus 8 sabores, pero no es dueño de Linux. Ni IBM o su filial Red Hat es dueña de Red Hat. Y bueno, pues más o menos de su derivada Fedora.
pero no es dueña ni siquiera de las derivadas de Red Hat, ni menos aún de otras distribuciones. No sé exactamente qué entidad produce Arch Linux o Mint Linux, pero bueno, quien lo haga no tiene autoridad ninguna para decir voy a ofrecer una distribución que diré este es Linux oficial. De manera que no hay cómo presentar un Linux oficial. Pero segundo, en mi modesto entender, presentar un Linux oficial es quitar un aliciente que tiene Linux, que es la libertad, que no nos impone una distribución, ni siquiera nos dice esta es la oficial y cualquier otra que quiera usted instalar a su riesgo y ventura. No, no. De entrada sabemos que hay una pluralidad de distribuciones y escojamos la que queramos. Entonces quien dice, bueno, pues es que justamente yo con Windows, o los que sean de Mac, con Mac, pues ya tengo, al comprar el aparato, al comprar el computador, pues ya me ha venido con el sistema operativo y me ahorra todo lo que sea preguntarme qué sistema operativo debo instalar y más aún, si hubiera distribuciones, ¿cuál? Yo quiero manejar el sistema operativo y no indagar qué distribución. Pero es que además, si hay varias distribuciones, ¿cómo sé yo cuál es la mejor? Porque claro, no voy a instalar una que no sea la mejor. Unas serán mejores que otras. Bueno, pues ya que hay varias, yo querría instalar la mejor de todas. ¿Cuál? ¿Quién me dice cuál es la mejor? Bueno, pues la validez del argumento de la objeción para mí es nula. Es una objeción que tiene un peso totalmente nulo. ¿Por qué? Pues porque en la vida, imaginemos que adoptamos ese criterio. Cuando hay varios, solo adquiriremos uno sabiendo que es el mejor. Vamos a ver, hay una edad en la juventud en que casi todos aspiramos o aspiran o aspiráis a encontrar una pareja, un novio, una novia, un compañero, el mejor. O sea, una chavala o una muchacha tiene que ir apreciando a todos sus amigos, conocidos, vecinos, encuentros por las redes sociales, uno por uno, ensayarlos todos para saber cuál es el mejor, porque no se va a conformar con uno pensando que a lo mejor hay otro mejor, más guapo, más atractivo, más amoroso, más bueno, más inteligente, o la cualidad que cada cual desee. Bueno, pues evidentemente que no, evidentemente que en la vida no es así. Quienes hemos encontrado una pareja no hemos ido ensayando cualesquiera parejas posibles para ver quién sería mejor. Pero algo más trivial, como que necesitamos un par de zapatos. Y en la localidad donde vivimos, pues hay un número de zapaterías. ¿Cuál es la mejor zapatería? Pues a veces nos ha dicho un vecino, un amigo, un conocido, quien sea. Pues mira, para mí la mejor zapatería es tal zapatería en la calle de Carretas. Bueno, eso no deja de ser fortuito el que nos hayan dicho eso. Bueno, pues vamos allí porque nos lo han recomendado. Muchas veces encontramos una zapatería porque vamos paseando, callejeando y por coincidencia caemos en tal sitio y no lo hemos planificado y compramos. Dentro de la zapatería hay diversos pares de zapatos. Los queremos de un tipo determinado. Dentro de ese tipo hay varios. Los ensayamos todos, uno por uno, hasta ver cuál de ellos nos sienta mejor, nos gusta más, estamos más cómodos. Por supuesto que no, claro que no. Decimos, bueno, pues esos me atraen, esos me parecen bien. Y aquellos, pues quizá también, pero bueno, voy a ver esos. Pues mira, sí, pues me quedo con esos. Y así todo en la vida. Vamos a una librería, tenemos un presupuesto limitado para comprar 3 o 4 libros, por ejemplo, de filosofía, en mi caso, o de derecho, o de historia. Y veo muchos. No me alcanza para todos. Bueno, pues selecciono este, pero verdaderamente son los mejores. Tengo uno sobre el siglo XVII, otro sobre el siglo XVI. ¿Cuál me interesa más? Bueno, los dos me interesan, pero bueno, pues me quedo con este. Un poco fortuitamente. En la vida es así. O incluso cuando juzgamos, hay que reconocer que tenemos un criterio, pero hay que reconocer el grado de aleatoriedad de la opción. Porque sencillamente nuestras opciones son limitadas y no estamos dispuestos a emplear un tiempo infinito hasta que nos decidamos.
Pero quien diga hay demasiadas distribuciones de Linux y yo, no sé, yo estoy desconcertado, yo le aconsejo lo siguiente, vamos, yo no aconsejo nada a nadie, porque insisto, esta serie de episodios no está destinada a preconizar el uso de Linux. No va destinada a predicar Linux a quienes no utilicen Linux. Desde luego, sí presento mi experiencia por si quienes usan Linux la consideran interesante y enriquece su acervo de conocimientos acerca del sistema operativo, y quienes usan otro sistema operativo que conozcan también mi experiencia y que sepan lo útil y lo agradable, lo gozoso que puede resultar el sistema operativo Linux en general y en la variante que yo uso en particular. Pero no está destinado a catequizar, preconizar, atraer al Linux a nadie. Ahora, yo sé que hay usuarios de Windows que por diferentes razones dicen, sí, yo me querría pasar a Linux o querría intentar complementaria o alternativamente usar Linux, pero no sé qué distribución. Como hay tantas, bueno, pues yo le daría el siguiente consejo. Marque en su motor de busca, hay muchos motores de busca, no solo el más conocido, hay otros, Yandex, Google, Duke, Bing, Petal, hay muchos. Marque en el motor de busca que usted prefiera Linux o Linux Distribution y le van a aparecer. Y los 6 primeros que le aparezcan, anótelos. Yo lo he marcado en Petal y me han aparecido Mint, Linux Mint, Ubuntu, Debian, Red Hat, Arch y Fedora. 6. Como el cubo tiene 6 lados, asocie cada uno de los lados a uno de estas distribuciones y échelo a los dados. Échelo a los dados con un cubil y vamos a ver cuál sale. Y el que salga, que sea lo que quiera la fortuna. Y el que salga de esos 6, seguro que es muy bueno. Además, como es lo que yo llamo el sexteto Mudrath. M de Mint, U de Ubuntu, D de Debian, R de Red Hat, A de Arch y F de Fedora. Como los 6 tienen centenares de miles o millones de usuarios en el mundo, cada uno de ellos, y foros de debate, de intercambio, foros de usuarios, bueno, pues seguramente va a poder usted encontrar en esos foros, sin esfuerzo, los problemas que se le susciten, las dudas, las dificultades, va a poder escribir y va a poder hallar respuesta a todo eso. Un poco menos si la pregunta se formula en español y más si se formula en inglés. Y desde luego mucho más si maneja cualquiera de los dos idiomas. Va a tener, no digo siempre, porque yo he planteado problemas, dificultades para las cuales no he tenido solución. A veces la solución la he encontrado yo aguzando el ingenio, pero en el 100% de los casos no. Ha habido alguna situación en la cual yo no he sabido solucionar el problema. He hallado una alternativa, desde luego. O sea que nunca me he visto en un impasse, en un callejón sin salida. Pero, bueno, no digo que siempre haya sido facilísimo. Ahora, repito, esto cuando uno se mete en berenjenales, porque cuando uno se atiene a lo que viene ahí en los iconos del sistema operativo y para el uso sencillo que el 80 o 90% de los usuarios hacen del computador, no necesita complicaciones, ni necesita ayudas. Pero bueno, para quienes van un poquito más allá, pues que sepan que van a encontrarlas sin lugar a dudas. De esos 6... de estas 6 distribuciones, si todavía quisieran que yo les diera un consejo, les daría, escojan Kubuntu. No Ubuntu, sino Kubuntu. Porque es muy, muy amigable, es de un entorno gráfico más pesado de lo que a mí me gusta, pero dentro de cierta sobriedad, se aprende muy bien y tiene tal cantidad de usuarios en el mundo que van a encontrar, sin lugar a dudas, solución a cualesquiera problemas que se les planteen, salvo que sean estos, como es mi caso, justamente porque, como digo, yo mismo me meto en berenjenales, pero salvo que sea así, pues van a encontrar muy fácilmente solución.
Paso a otro problema de las distribuciones, que es la manera de compaginar Linux con Windows. Hay una manera que es el dual booting, que es tener en el mismo dispositivo interno de almacenamiento Linux y Windows. En principio Windows permite, el Windows 11 por lo menos, permite achicarse y dejar parte del dispositivo de almacenamiento para instalar otro sistema operativo, Linux. Eso es lo que yo hice en primer lugar. Sin embargo, a la hora de arrancar, volví a Windows, porque la partición EFI de arranque la tiene, se ha adueñado de ella Windows, no la suelta, no la comparte, y por tanto, por mucho que tengamos activada una partición de Linux, pues no hay modo de arrancar con ella, mientras no eliminemos Windows. No digo que no haya modo, yo no lo conseguí. Mientras no eliminé Windows, no conseguí hacerlo. Y el dual booting, de todos modos, el que en el mismo disco duro interno, para entendernos, lo llamo disco duro, tengamos dos particiones con sendos sistemas operativos, es una solución que va a dar problemas. Antes o después, eso no va a funcionar bien. Es mejor tener dos dispositivos de almacenamiento interno, uno con Windows y otro con Linux. Y hay otras alternativas. Una de ellas, que es lo que yo hago, dentro de Linux, instalar el VirtualBox y en el VirtualBox instalar una máquina virtual Windows. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en el libro que estoy exponiendo, en mi libro, La Victoria de Linux, en el capítulo correspondiente, lo encuentran ustedes. No lo voy a explicar aquí para no alargarme, pero esto es posible. Y también es posible utilizar una aplicación interna que viene con el sistema operativo, que es Wine, y Wine es un cuasi emulador de Windows que permite ejecutar aplicaciones de Windows lamentablemente desfasadas, o sea, versiones ya hoy pues antiguas o relativamente antiguas. Para mí útiles, porque por ejemplo yo lo que más uso es una versión vieja del Microsoft Office para hacer conversiones que no puedo hacer con una versión actualizada de Microsoft Office, de manera que para mí mejor que poder lanzar una versión de Office muy antigua, porque la uso para eso. Y de todos modos tengo esa máquina virtual Windows en la cual corro, por ejemplo, el WordPerfect 21 que compré y que lamentablemente Corel solo nos ofrece para Windows. Pero de nuevo, el WordPerfect 21 yo solo lo uso para conversiones. Me permite, entre otras cosas, convertir un PDF en fichero Windows. Fue una de las razones por las cuales lo compré. Me envían, por ejemplo, un PDF. Bueno, pues yo, que no tengo el editor de PDF de Adobe, con el WordPerfect 21 dentro de la máquina virtual Windows, lo convierto en WordPerfect 5.1 y luego con el dosemu lo abro y puedo editarlo. Con dificultad, esto no es fácil, pero se puede hacer. Claro, que es un uso, como ustedes comprenderán, muy ocasional, muy de tarde en tarde. En realidad esa máquina virtual, pues pueden pasar meses sin que la abra absolutamente para nada. Bueno, hoy el mundo de las distribuciones de Linux está sufriendo una serie de cambios que yo enumero en el libro al cual me estoy refiriendo, que no voy a enumerar aquí. Lo único que voy a decir es que efectivamente estamos en un periodo de muchísimos cambios. Un periodo en el cual las distribuciones de Linux las nuevas versiones, pueden presentar novedades muy grandes que desconciertan a quienes estábamos acostumbrados a otra cosa. ¿Son buenas o malas? ¿Los cambios son buenos o malos? Sin duda son buenos en mucho, porque se adaptan al nuevo hardware, explotan las nuevas posibilidades, también porque hay una nueva generación de programadores que tienen otras ideas, no tienen por qué hacer las cosas como la vieja generación. El GNU, las utilidades GNU han sido fantásticas, pero hoy puede haber otra cosa. Por ejemplo, el compilador C++ del GNU, pues hoy en algunas aplicaciones se ha reemplazado por otro, de manera que están surgiendo novedades. Bueno, yo soy reacio. Siempre hay
cuando se producen novedades, siempre hay dos alineamientos: los adeptos de las novedades y los resistentes, retardatarios, eh, reluctantes. Bueno, yo estoy entre los reluctantes. Tan es así que, por ejemplo, la versión del Ubuntu que yo uso no es la última ni la penúltima, sino que es la 22.4. Es la de abril de 2022. Ciertamente que la casa Canonical nos ofrece, dentro de esa versión, la va actualizando. Es decir, que mi versión, aunque digo es la 22.4, es la 22.4.5. Mejor dicho, 22.04.5. Abril de 2022, pero quinta presentación. O sea que hay una actualización. Pero en lo más esencial es la de abril del 22. Ni la que posteriormente ha habido la de octubre del 22, abril y octubre del 23, abril y octubre del 24. ¿Por qué me he quedado con la de abril del 22? Bueno, primero lo hice por prudencia, porque cuando salió la 24.4, que acababa de salir cuando yo instalé en mi última máquina el Linux, pero vi un vídeo en el cual se decía que no estaba madura la distribución, que había salido un poco prematura. Entonces, por prudencia, escogí una versión anterior. Y luego, por otra razón decisiva, y es la compatibilidad con Dosemu, puesto que mi trabajo esencial es el tecleo en WordPerfect 5.1 y el WordPerfect 5.1 en Dosemu. Una distribución, una versión que no sea compatible con Dosemu será buenísima, pero a mí no me sirve. Y la 24 yo no la he logrado, no digo que no se pueda, yo no la he logrado compatibilizar con el Dosemu. Y por tanto me he quedado desfasado con la 22.04. Ahora, hay tres motivos por los cuales yo soy reacio a los cambios. Hay quien, en cambio, está anhelando, y muchos que reprochan a Ubuntu, a Canonical, el que tarde 6 meses en actualizar la distribución. Se les hace una eternidad los 6 meses. Supongo que son individuos muy jóvenes. Claro, para quienes 6 meses es muchísimo. Cuando el tiempo pasa, pues pensamos que 6 meses no es nada, es un instante. Pero bueno, las tres razones por las cuales yo soy reacio son: primero, porque pienso que muchos de los cambios, algunos son buenos, necesarios, adaptaciones al hardware, pero otros son cuestión de moda. Y siendo cuestión de moda, pues es preferible no cambiar simplemente porque es la moda. A mí no me gustan las modas. Confieso que es una tendencia personal. En la ropa, prefiero llevar siempre ropa que no esté de moda. Esto desde mi juventud. Entonces se pusieron de moda las chaquetas largas, a mí me gustaban cortas, y me compré una, pero la mandé cortar, me acuerdo perfectamente. Bueno, de manera que no me gusta eso de seguir la moda, no sé, me parece que no va conmigo. Hay quien sí, y hay otros que no. Entonces, y en todo caso, cambiar porque es la moda, no me parece un motivo. Primera razón. Segundo, porque cuando el cambio supone una ventaja, muy a menudo la ventaja es para finalidades, actividades que no son las mías. Por ejemplo, para mejorar en el entorno audiovisual. Bueno, pero yo el entorno audiovisual en el computador lo manejo, pero poco, accesoriamente. Para el audiovisual yo suelo utilizar las tabletas con Android. De manera que sí, quiero tener el audiovisual en mi computador, como no. Quiero poder ver vídeos de YouTube. Puedo querer hacer grabaciones con mi webcam. Quiero poder escuchar un podcast, pero eso lo hago muy, muy poco. De manera que el que haya mejoras en esa línea y, por ejemplo, programas para escuchar mejor, para perfeccionar el uso del audio o del vídeo, bueno, pues verdaderamente yo no tengo necesidad ni conveniencia ninguna de eso. Y tercero, porque otra de las ventajas es el juego. Uno de los grandes usos de computadores es el juego, y las innovaciones, o muchas de ellas, están encaminadas a facilitar el uso del juego. Porque otra de las objeciones importantes contra Linux es que para muchísimos juegos es imposible o difícil hacerlos con Linux. Bueno, pues Linux paulatinamente va mejorando la gama de juegos que ofrece y naturalmente orientando su software para posibilitar la utilización de esos juegos. Bueno, pues ya no uso juegos, a mí no me gustan, nada lúdico, no tengo ninguno, nunca he tenido además, ni he probado, de manera que eso conmigo no va. Y, por último, otra razón
para otra causa de innovaciones es la seguridad. Ahora, mi modo de manejar el computador me ofrece una gran seguridad. De tal manera que, decir, protegerme contra, escudarme contra intrusiones, contra software malévolo, maligno, que pudiera infectar mi máquina. Yo pienso que mi modo de trabajar, claro que quizá es una jactancia, una altanería por mi parte, el pensar así, un engreimiento inmotivado, pero yo pienso que primero, mi modo de actuar es muy reservado, poco comunicativo, estoy relativamente poco en contacto con redes sociales. Por supuesto, jamás he abierto cuando recibo un mensaje de correo electrónico diciendo pique usted aquí para esto, para lo otro, lo demás allá. No lo he hecho nunca. Generalmente cuando me dicen eso, borro el mensaje. En todo caso, nunca he picado en nada. Pienso que soy suficientemente cauteloso y que cuando instalo una aplicación lo hago tomando suficientes precauciones como para que el peligro de intromisiones o software maligno verdaderamente sea pequeñísimo. Y de hecho, en los 26 años y medio que hace, digamos muchísimos más, desde que empecé a usar computadores en febrero de 1989, o sea, hace 36 años, nunca he tenido, o 35 años, nunca he tenido ni lo uno ni lo otro, ni intromisiones, ni virus, ni otro software maligno. Ni ninguna de mis páginas web ha sido hackeada. Las de la NATO, las de la Unión Europea, las de la NASA han sido hackeadas. Las mías no. Dirán, bueno, porque hay muchísimos menos que tienen interés en hackear las páginas de Lorenzo Peña. No me cabe duda, claro. Una millonésima parte. Pero creo que no faltan individuos malévolos que con gusto lo habrían hackeado. Y, bueno, por suerte o por habilidad o por lo que sea, no ha habido tal hackeo. Quizá estoy tentando al diablo al decir esto y voy a sufrir un hackeo, Dios no lo quiera. Bueno, yo me considero suficientemente seguro, suficientemente a salvo y no necesito nuevas medidas de seguridad. Y por eso yo me quedo con la distribución que tengo, no voy a cambiar, salvo un día en que un cambio inevitable del hardware u otra circunstancia de fuerza mayor me obligue a ello. Pero mientras no se produzca, yo estoy bien como estoy. No obstante, sí es verdad que el ámbito de las distribuciones de Linux hoy está sufriendo una serie de procesos de innovación muy fuerte que hace que quien esté acostumbrado al Linux de hace 10, 15 años se sentirá un poco desorientado, un poco fuera de lugar en el Linux de hoy. Es un poco como los católicos que estaban acostumbrados a los ritos de antes del Concilio Vaticano II y habían abandonado la práctica religiosa y en muchos casos la fe, y después del concilio, por motivos sociales, tenían que acudir a un entierro, a un bautismo, a una boda, con la misa correspondiente, y se sentían ante un horizonte que los desconcertaba completamente. Esto no se parece nada a las misas de mi juventud, de mi adolescencia. Bueno, pues un poquito puede pasar lo mismo con las distribuciones de Linux de hace 10, 15 años y las de hoy. Y además, dentro de eso, seguimos sufriendo cambios. Por ejemplo, el entorno gráfico X11 hoy está reemplazado por otro, el Wayland. Yo no lo conozco, pero sé que es nuevo, que implica novedades y que aporta una experiencia visual diferente. Hay quien la quiere, quien no la quiere. Bueno, yo no lo sé, pero está ahí, está todos esos cambios. Bueno, pues esto, como digo, el que sea reacio al cambio puede aferrarse, como yo, a una distribución y decir de aquí no me muevo, y el que sea más amigo de novedades, pues puede ir siguiendo las actualizaciones. En las distribuciones de Linux nunca nos imponen actualizarnos. Nos brindan, nos ofrecen la posibilidad de actualizarnos, pero queda en la voluntad del usuario. Muy distinto del mundo autoritario, dictatorial del Windows y del Mac, evidentemente. Aquí tenemos libertad de distribución, libertad de versión, libertad de permanecer anclados en lo de hace algún tiempo, o libertad de cambiar a lo último. Eso al gusto de cada cual. Para mí es una de las bellezas, es una de las bondades del sistema
operativo Linux, y con esto pongo punto final al episodio de hoy.